Buenas noches. El programa Calle Libertad de Onda Luz, que hoy se celebra aquí en el hotel, en este extraordinario Hotel Senator, pues tiene hoy el honor de traer a un torero. Él ha toreado innumerables corridas y festivales allá por los años 60. Desde hace unos años ha recibido el homenaje de algunas entidades, de numerosos aficionados, y tenemos la suerte de estar hoy entonces aquí con Manolo Aybar. Manolo, muchas gracias y bienvenido al programa. Buenas noches, gracias, muchas gracias. Bueno, a la primera parte, Manolo, solemos hablar un poco de la vida del personaje, en este caso tuya. Tú naciste en Cádiz. Yo nací en Cádiz. ¿Qué zona, Manolo? Yo nací en la calle Bendición de Dios. Bendición de Dios. Del Mentidero. ¿Tu familia, tus padres eran gaditanos? No, mi madre es jerezana, mi padre es sevillano. ¿Y cómo tuvo lugar ese encuentro? Porque ellos se conocieron en Jerez porque mi padre era ditero. Sí. Antiguamente los diteros. Los diteros. Y entonces mi padre lo mandaron a Cádiz, recién casado, a abrir un libro en Cádiz. Sí. Entonces vino aquí y ya nací aquí. Ya se instalaron ellos aquí. Ella aquí en Cádiz. Entonces mi padre ya por su cuenta, sí, pues montó un libro él. Ajá. Y ya se quedó en Cádiz. Y se estableció aquí. Ya nací yo, exactamente. Y estuviste primero por la zona del casco antiguo, ¿no? Unos años. Hicimos unos años, estuvimos unos años hasta que fuimos 4 hermanos. Sí. En Bendición de Dios. En Bendición de Dios. Vivíamos en una habitación. En ¿Una habitación? 6. ¿Cuántos hermanos has dicho? 4 hermanos, mi padre y mi madre, en una habitación. Ah, claro. Eran unos tiempos duros. Y la verdad que, vamos, que ya nos tuvimos que mudar allí porque ya no cabíamos allí, o sea, no teníamos ni cuarto de aseo, ni cocina, tú eras claro. de la casa de vecinos. Y allí mi padre pues alquiló una casita que para nosotros era un palacio. ¿Dónde? En la calle Manuel Rancé. En Manuel Rancé. En el número 4, en la azotea. Ah. Entonces cuando llegamos allí vimos la azotea, aquella que te podíamos correr por allí. Y bueno, ya tenía 2 habitaciones. Sí. Y aunque estaba muy apretado, por allí estuvimos hasta que ya fuimos 9 hermanos. 9 hermanos en Manuel Rancé. Sí. Y luego ya... De allí pues mi padre era ditero, dejó de los diteros y se colocó por tener la seguridad social y por tener todas las cosas que hacía falta. Claro. Se colocó de tranviario, los tranvías, conductor y cobrador. Sí. Después pues se me dio la policía local, guardia municipal que le decía. Sí. Entonces después, más tarde, pues había en la zona franca posibilidades de entrada de guarda jurado. Sí. Que empezaba la zona franca y le daban a los guarda jurados le daban una vivienda a los empleados. Y mi padre, pues ya éramos 9 hermanos, mi madre estaba embarazada y dejó lo de la policía local, y se colocó. Y se metió allí de guarda jurado allí en la zona franca. Entonces yo con 11 años. ¿Te fuiste para allá? En el año 54. Sí. Pues fuimos para allí a la zona franca. ¿Y ya tú con 11 años seguías yendo al colegio o ya tenías que arrimar al hombro un poco y ayudar allí a tu padre? Porque claro, con 9 hermanos, 10 hermanos luego sería y finalmente fuiste 11 hermanos. 11 hermanos. Bueno, ya en aquella época irías tú al colegio. Bueno, ya en Manuel Rancé. Sí. Yo escuchaba a mi padre, a mi madre. Sí. Porque la verdad que no era una época muy difícil. Claro. Los años 50. Claro. Y era muy difícil, escuchaba a mi padre y a mi madre que necesitaba más dinero porque mi padre no ganaba suficiente. Y bueno, yo escuchaba de chiquitín, me fui mentalizando. Y un día yo estaba en el colegio Celestino Muti. Sí. Que apenas iba porque éramos tantos hermanos, cada vez mi padre tenía que trabajar muchas zonas, mi padre trabajaba 20 horas diarias. Claro, claro. Pobre, para llevar la casa para adelante, claro. Para darnos de comer. Y yo iba al colegio de Celestino Muti, la Plaza España. Sí. Y entonces me pusieron de monaguillo también en el Rosario. Estuve allí de monaguillo en la iglesia del Rosario. Y un día de los días que yo escuchaba hablar a mi padre, a mi madre, por poner dinero, pues fui al colegio, dejé a mi hermano en el colegio, y yo me fui ahí a buscar trabajo. Ah, sí. Con 8 años. Fíjate. Y me coloqué en un bar en la plaza, limpiando vasos, y me daban un duro diario. Fíjate. Cuando llegué a mi casa, mi padre se enteró, me cogió, me llevó al bar, habló con el hombre del bar y le dijo, por Dios, que yo era un niño, que yo no podía, que eso... Fíjate. Mi padre ni me riñó porque claro, era un chiquillo. La buena voluntad que yo tenía, ¿no? Pero ya cuando estuviste en la zona franca sí empezaste. Pero ya yo trabajaba
Bueno, mi padre también era tornero de madera Sí. y también hacía trabajo de un montón, un tallercito, porque tenía que ganar dinero para darnos de comer a todos. Claro. Un tallercito, como era tornero de madera, pues hacía trabajo a los carpinteros de Cádiz, lo que es el torneo. Sí. Y bueno, pues llegó un momento en que yo le repartía a mi padre hacía los trabajos y yo se lo llevaba a veces yo con 7, 8 años, 9 años iba con un pedazo de tronco de eso de las mesas esas grandes que hacía mi padre. Para repartir. Y la casualidad que uno de los trabajos que él hacía era precisamente a Feliciano Boto, el padre de Guillermo Boto. De Guillermo Boto, gran aficionado, amigo nuestro, amigo Toro, común. Y gran persona. Y gran persona. Y un pedazo de caballero. Sí, señor, es un verdad. señor por todas partes que lo mire. Es verdad, es verdad, es verdad. Y a mí daba buenas propinas. Sí. Mi padre me mandaba los trabajos, él me pagaba y me daba una propina. Y tanto él tenía unos pocos de ellos, porque Guillermo son unos pocos de hermanos. Sí. Pero sin embargo, yo le agradaba tanto a este hombre, le caía bien, que se habló con mi padre, sabiendo la situación que estábamos los tantos hermanos, para darme estudio. Me había espabilado hoy para darme estudio. Sí, sí. Pero la época que estaba era imposible porque Hacía falta. Manolo, ¿cuándo? Ya en esa época te empieza la afición, ¿cómo te empieza? ¿Vas a los toros? Bueno, mi padre fue novillero. Mi padre fue novillero. Y mi padre le pasó también una cosa muy curiosa, que mi padre estaba en Barcelona, mi abuelo era guardia de seguridad. Sí. Y estaba destinado en Barcelona. Sí. Y mi padre tenía 13 años por ahí y un hermano con 9 años. Y mi padre quería ser torero. Entonces mi padre pues, cogió y se fue un día al muelle con un hermano para meterse de polizón para venirse a Sevilla, para ir a los tentaderos y a las capeas y eso. Y bueno, pues yo con mi padre toreó y esas cosas, pues yo tenía 5 o 6 años desde que yo me empecé a quedarme con las cosas. Y mi padre, por ejemplo, pues siempre estaba tocando pasodobles toreros. A pesar de trabajar 20 horas, tenía ganas de tocar pasodobles toreros. Y cuando se estaba afeitando, cogía la toalla y hacía sus pasecitos. Pegaba. Y tú lo veías, ¿no? Y bueno, yo veía eso y los pasodobles. Y veía los toros también, ¿no? Era el mayor de los hermanos. Sí. Cuando había películas de toro, había algunas películas de toro que eran de Luis Mariano. Sí. Me acuerdo, Sueño de Andalucía. Y mi padre, pues como yo era el mayor, tú me llevabas con él. Y entonces yo veía los toros. Después, cuando mi padre un día iba a los toros que podía, el pobre de ir a los toros, pues siempre me llevaba a mí. Claro. Entonces a mí ese ambiente de tan chico, el ambiente... Te envenenó, ¿no? Te metió. Yo me fijaba más, en vez de en el toro, me fijaba más en los toreros, en el traje de luces, la gente, y en eso me crié yo. Sí, claro. De eso lo tenía yo ahí hasta que tuve 11 años. Y fuimos a vivir allí a la Zona Franca. Allí en Zona Franca, que era donde estaba el matadero. Exactamente, allí está cerquita el matadero. Entonces, en cuanto caí allí, en poco tiempo me fui orientando y una de las cosas que me enteré dónde estaba el matadero. Sí. Hay allí un novillero que es íntimo amigo mío de toda la vida, al cual le tengo mucho que agradecer, Antonio González, que era el hijo del carretero. Sí. Entonces, mis amigos de él, como en ese año, en el 55, inauguraron el Carranza, pues yo vivía en los bloques de la Zona Franca y desde allí se veía el campo de los partidos, con el marcador, sabía el marcador y se veía, y allí yo veía los partidos y lo llevaba él conmigo a la azotea de mi casa para que él viera los partidos. Sí. Y a cambio él me llevaba a su casa y me dejaba torear. Y ahí... O sea que después de tanto trabajar, tú te largabas para allá, ¿no? Al matadero y cada vez que podías te... Exactamente, mi vida fue esa, porque yo con 12 años, ya con 11 años, con 12 años me coloqué allí en un bar, en la parte de San José, en el viejo San José, se llamaba Bar Toranzo, y era bar y almacén. Y allí me daban un duro diario y la comida. Y entraba por la mañana, a las 9 de la mañana, tenía que ir desde la Zona Franca hasta allí, y salía a las 10 o las 11 de la noche para ganar un duro y la comida. Así que yo, después, el mismo día que cumplí los 14 años, me coloqué en el montaje de la térmica, que estaba montando la térmica, que no pude entrar antes porque no tenía la edad. Sí. Pero el mismo día que tuve los 14 años, entré a trabajar en... Y conciliaba el trabajar en la térmica
con lo del matadero? ¿Iba con frecuencia tú allí al matadero? Mira, en la térmica, como estaba aquello en el montaje, Sí. había veces que estaba hasta 2 días sin ir por mi casa, a base de bocadillo y allí, porque hacía mucho trabajo. Y como yo necesitaba ganar dinero para ayudar a mi casa, pues me llevaba hasta 2 días, pero yo me escapaba siempre, cogía una horita, lo que fuera, la hora que yo más o menos calculaba que toreaban allí, y me escapaba. ¿Y tú mismo ya te pusiste delante de los primeros? Sí, allí yo empecé, la primera vez que me puse, pues habían estado toreando Antonio González con 2 o 3 más, y ya que terminamos, había quedado una novilla, allí en un corral que allí estaba toreada ya, y yo, el impulso que tuve fue quitarle el capote, y salí corriendo y me puse allí y le pegué un capotazo. Eso fue lo primero que hice en mi vida. Y de ahí pues ya mi afición era tremenda y yo pues, cada vez que me podía escapar del trabajo, cuando estaba libre, ¿Te iba para allá? Mi vida ya se convirtió en el matadero, en el trabajo y el matadero. Estaba menos tiempo en mi casa que en ningún lado. Manolo, ¿y cuál fue la primera vez y por qué sucedió que, digamos, torea tú ya en una placita o lo que fuera, y cómo sucedió? Mira, eso sucede porque allí iban banderilleros, Sí. y mozo de espada a ver a Antonio González. Entonces empecé yo a hacer cositas y a destacar. Entonces aquí en Cádiz pues, empezaron a hablar. Hay un chaval ahí en la zona, en el matadero, que como sea capaz de hacer eso en la plaza, la valía. Y pues yo era ignorante. ¿Tú no lo sabías? Yo era ignorante a todo. Entonces, pues un buen día, por esos comentarios, por esas cosas, pues vino el padre de Paquirri para contratarme para torear en Barbate. ¿Conociste entonces a Paquirri? Sí, yo toreé con él, pero es que coincidió que fue la primera vez que Paquirri se vistió de torero y la primera vez que me vestí. ¿Tú también? Yo también. ¿Cómo te las arreglaste si no tenías un Yo duro para...? pues mira, yo estaba trabajando en la térmica. Sí. El padre de Paquirri quería que yo toreara, yo llevaba la cuadrilla, yo llevaba todo y me regaló 60 entradas. Sí. Entonces yo, como era un chiquillo espabiladote, yo estaba espabiladote, pues me fui a San Fernando a alquilar un autobús y a todos los compañeros de la térmica le vendí una entrada y puse el autobús, calculé lo que era el autobús y de viaje y todo, 100 pesetas. En aquella época, que aquello fue en el año 61, en junio del 71. Y iban todos allí y entonces el autobús lo llené. Hubo gente, amigos míos, porque a mí en la térmica me querían muchísimo, me tenían allí, me querían como un hijo, y aún todavía viven muchos de ellos, y me trataban muy bien, muy bien, muy bien. Me compraron un capote, me compraron muletas, y encima hubo algunos que no fueron, y me pagaron la entrada para que yo pudiera vender las 60 entradas, porque entonces no había autobuses de 60 plazas, había de 48. Total, que todo salió muy bien. Con ese dinero pudiste pagar todos los gastos, el traje, ¿no? Alquilar el traje de torero en San Fernando, me lo alquiló Paco Ortega, sí. el hermano de Rafa Ortega, y apoderado de Paquirri después. ¿Y los banderilleros? Él no, el banderillero era el hermano Bardomero Ortega. No, pero ¿le tuviste que pagar? ¿O? No, los banderilleros, hablé con ellos, con amigos míos que iban al matadero, y se ofrecieron todos a venir, vino todo el mundo de Bade, van 2 banderilleros, mozo espada. Había un banderillero que era el tal Núñez, el hombre era camionero, y el hombre ya no toreaba ni nada, pero llevaba un traje en el camión, era camionero en el camión, y me hablaba conmigo, mira, yo tengo un traje de torero. Total, que el día que yo toreé en Barbate, digo, mira, me hace falta un banderillero, porque yo tenía uno que era José María Cordones, vino el hombre conmigo sin comprar nada, por ayudarme, y el mozo espada también, y yo digo, mira, y dice, pues yo voy contigo, banderillero, y se vestió de torero y salió conmigo allí de banderillero. Total, que... Y allí viste a Paquirri, ¿no? Por primera vez, bueno, hablaste con él. Yo conocía a José, que José era novillero, sí. José ya era novillero, es la primera vez que tuve a torear. Y le digo a José, porque yo me vestí en el matadero, en su casa, que tampoco me costó nada vestirme allí, sí. Me vestí en su casa de Paquirri. Sí. El padre era el consejero del matadero. Y entonces le digo a José,
¿tu hermano que torea conmigo quién es? Claro, yo tenía 18 años, pero Paquirri tenía 12 o 13 años. Y me dice, ¿este que está ahí? Y había un chiquillo, que era un montón de bajitos, sentado, limpiándose las zapatillas para torear. ¿Ese era Paquirri? Sí, y yo, que era muy largo, delgado, y digo, si un niño, chiquillo. Era un niño, yo ya era un hombre porque... Claro, 18 años, pero él ya era un chiquillo. Un niño. Manolo, tú tienes una anécdota muy bonita con Paquirri en Madrid, ¿no? Tú tienes una anécdota bonita. Sí, muy bonita, muy bonita. Cuéntanos qué te pasó. Todo agradecimiento, mira, toreó Paquirri la corrida de la prensa en Madrid. Entonces en aquella corrida pues iba Franco y se ponía en la plaza en bote y la gente por los caballos, la policía con los caballos. Y yo estaba allí en Madrid y la verdad estaba regular de dinero. Y me fui al hotel a ver a Paquirri. Y entonces estaba él solo allí. Y cuando me fui ahí me dice, Manolo, está orientado. Y bueno, está orientado que tenía entrada, no tenía entrada. entrada. Y le digo, mira, pues no estoy orientado. Dice, mira, pues yo no tengo nada. Pero vete a la plaza, me espera por allí, que yo llevo la entrada para ti. Yo cuando me fui y llegué a la plaza y vi cómo estaba aquella abarrotada de gente, los caballos de la policía, y digo, me voy sin ver los toros. Primeramente porque ya aunque hubiese podido comprar la entrada, no había entrada. Pero mira qué cosa que venía el hombre en el coche con la cuadrilla. Paquirri, ¿no? Paquirri, pues, y venía mirando, en cuanto me vio, y me sacó las manos por la ventanilla y me dio la entrada para los toros. ¿Tenía la entrada en la mano? Increíble, en la mano, llevaba en la mano. Un caballero. Yo tuve la suerte que yo había toreado con él en la plaza. Sí. Varias veces. Sí. Había toreado en la primera vez que él toreó. Sí. Y había toreado con él muchos tentaderos. Claro. Había toreado mucho con él en el campo. Entonces no teníamos una amistad, pero él me tenía un cariño especial y yo también se lo tenía, igual que al hermano. Manolo, a partir de aquella, vamos a decir, festival o lo que fuera con Paquirri y tal, hay un debut luego sigue tú toreando. Eso fue en junio. Y en octubre, sí, pues montó la Auxini, la central térmica y astillero y todo, el Instituto Nacional Industrial. Sí. Montaron una novilla en cadena. Sí. Y pusieron a Antonio González y al Trueno, Antonio Sánchez el Trueno, que es un gran amigo mío también. Un mano a mano, ¿no? Porque después toreé con el Trueno, con Antonio toreé varias novillas. Ya. Y bueno, el caso fue que me hablaron a Jimmy y yo podía haber toreado esa novilla, porque yo estaba trabajando allí en la central térmica, pero no me entero de nada. Eso lo hicieron de forma que me ofrecieron después de salir de sobresaliente. ¿El sobresaliente? Bueno, pues me vestí de torero, fui a San Fernando, alquilé un traje. ¿El sobresaliente que tiene derecho a un quite o algo así? No, el quite no tiene derecho al quite. Tiene derecho al quite si el matador te deja. Sí, te deja. Vale. Y bueno, Antonio González ya había hablado conmigo, me iba a dejar hacer un quite en el segundo novillo, que por cierto era tuerto. Pero el primero no. Y yo, bueno, pues yo, vale. Y cuando sale el Trueno, pues no me dijo todo, me dijo el hombre Nani, y hablé con él. Entonces me puse allí en el buladero y vino el apoderado, que era Pericón, era hermano de Human. Sí. Hermano de Human, que era apoderado, y ya llevaba el Trueno. Me dice, muchacho, quítate de ahí. Digo, no, si yo no voy a hacer esquina. Dice, hombre, no, pero no te vaya a ocurrir salir hasta que yo te lo diga, ¿eh? Digo, no. Y yo, francamente, yo no era un chaval que estaba maliciado de estar por los tiros. No, era más bien noble y no ni pensaba de hasta que no me lo dijeran no salir, ¿no? En persona. Y entonces, pero tuvo la cosa que salió el Trueno, un novillo de cebada, que era un novillo, una novilla de cebada gago. Y nada más que se puso delante, le quitó el capote y tuvo el hombre que saltar. Yo estaba allí y sin querer salí para afuera y el novillo fue muy bueno y le pegué el lance de una punta de la plaza a otra. Y formé un escándalo. Las entradas eran de regalo, estaba la plaza abarrotada y formé un lío, yo no sé. ¿Se enfadó el Trueno? No se enfadó, porque el Trueno tenía mucha casta.
Y un tío y le cortó al novillo, le cortó la dorierra. Claro. Y estuvo enorme, estuvo Sí, enorme. O sea, que yo no le quité nada. Y si lo quité, yo ya le he pedido hasta perdón. Hasta perdón. Le he pedido hasta disculpas porque eso no se debe de hacer. ¿A ti te Eso- daría nombre aquello, no, Manolo? bueno, eso me creó a mí un ambiente que yo Eso- también lo ignoraba. Claro. Pero se hablaba, así, Cádiz, en el centro, yo por aquí no venía para nada. Yo no paraba de trabajar. De la zona franca Digo. al matadero, zona franca y mi casa, y esa era mi vida, no hacía otra cosa. Y cuando un lunes me viene un compañero allí con la información del lunes, porque entonces Sí. estaba la información del lunes, y me dice: Manolo, tú toreas en Cádiz el día 29. Y yo no sabía nada. Y yo, ¿Con yo, caballo? No, sin caballo. Ah, sin caballo. Pues eso empieza sin caballo, pues Sí, sí, iba sí. a ser la segunda vez Sí, claro. que yo me vestía de torero, que torea en Cádiz. Digo, yo no sé nada. Pues ya venía anunciado que había una novilla el día 29 de abril, domingo de resurrección, y toreaba a Pepe Tejero de San Lucas, Faustino Martínez de Zaragoza y yo, 2 novillos. Yo no Te entraría una ilusión, ¿no, Manolo? Una hombre, ilusión que yo no veas. me volví loco porque yo lo quería torear, pero yo es que a mí me parecía que todavía yo no estaba preparado para Ya. una novilla de 2 novillos Sí. en la Plaza Toro Cádiz. Pero ya me llamaron, me hicieron el contrato, alquilé también mis ropas, mis cosas. ¿Quedaste bien? Y bueno, la verdad que sí, por eso estuvo enorme, estuvo muy bien. En los novillos, una oreja a cada novillo, sacaron un hombro. Hombre, y ahí cogiste un... Y tuve la suerte, eso fue una suerte muy grande, que Rafael Menes Márquez Sí. y Carlos Girardeño estaban pidiendo una oportunidad en la puerta de la plaza. Entonces aquello fue estaba la gente con Rafael, llevan comida allí porque se quedan allá dormidos, le van Apoyándolo. Exactamente. Y entonces pues al domingo siguiente no me pudieron poner a mí porque hacía falta, tenían que dar la oportunidad a los dos. Entonces tenían que poner un profesional por delante. Y yo no era profesional, yo era aspirante como ellos. Rafael, exactamente. Entonces torearon los dos. Y Rafael pues pegó un talecazo. Estuvo enorme también. Y ya al otro domingo anunciaron Te pusieron a ti. Rafael Menes Márquez y Manolo Iván. Que también Y estuviste un bien. profesional por delante. Y un profesional. Y ya ya se acabó la entrada. Y ya toreamos aquí, yo en Cádiz toreamos, yo toreé en Cádiz cerca de 25 tardes, entre festivales, novillas sin caballo y novillas con caballo. Manolo, nos quedan 2 minutos. Con caballo, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Te acuerdas, no? Sí, ¿Que fue sí. en Cádiz también? Mismo año que debuté yo en Cádiz, Sí. fue el 29 de abril. Y entonces pasé profesional. Tiene que matar 10 espectáculos sin caballo. Pues toreé la que tenía de Barbate, más 9 que toreé seguida. Y en el 26 de agosto debutamos en Cádiz con caballo, Rafael y yo. Ah, O sea, mira. que aquello fue también una meteorórico, porque empezar al final de abril, 29 de abril, a torear toreando sin caballo, y Sí, torear con pum, caballo el pum, pum, 26 pum, pum. fue una carrera de... Qué interesante. Manolo, vamos a hacer una pausita. ¿Sí? Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida estamos con Manolo Aybar, gran torero de los años 60 de Cádiz. Queremos recordarlo, aquí estamos charlando con él. Hasta dentro de un segundo.